Bueno, la de hoy va a ser una clase corta, y también va a ser la última clase. Mi idea originalmente era también dar otra cosa más, pero no llegué y en realidad es bastante más, como que no está tan centrado en el análisis de redes sociales, sino es como una extensión más de cosas que se pueden hacer, que es el tema de lo que serían grafos de conocimiento o bien, ¿cómo se dice esto? Ontologías, redes de ontologías. Quise ver si llegaba con algo, no terminé de llegar, me gustaría llegar para la próxima vez que dé la materia, pero bueno, no, ya estoy con el cerebro quemado, porque podría decirle, bueno, no sé, en 3 semanas lo doy, pero la verdad es que no tiene mucho sentido. O sea, no es algo que, a menos que alguien quiera hacer algo de redes de conocimiento, no es algo que le sea extremadamente útil, me parecía más interesante. Así que bueno, todo va a tener que ver bastante o está bastante relacionado con el tema de predicción de links, pero por otro lado, sino una evolución un poco más. Cuando estábamos viendo predicción de links, estábamos viendo algo muy a un nivel muy chico. O sea, ¿qué unión entre qué nodos yo puedo llegar a predecir? Yo ahora quiero ver una evolución un poco más a otro nivel, ¿sí? Entonces vamos a plantearnos la problemática de, ok, hasta ahora vimos una foto de la red, ¿sí? Nosotros tenemos una red social, vemos una foto, y eso tiene mucho sentido para algunas situaciones, para otras situaciones no, porque, o sea, depende de qué es lo que yo quiera analizar, porque tal vez quiero analizar cierto comportamiento que yo sé que en el tiempo no va a variar. O sea, obviamente no es que el grafo sea estático, pero sé que por lo menos en reglas generales el grafo no cambia su estructura madre, por decirlo de una manera. Pero tal vez yo quiero ver exactamente, el análisis que yo quiero hacerle tiene bastante que ver con cómo evoluciona. E incluso después vamos a ver que, dependiendo de las circunstancias, hay algunas cosas que nos puede llegar a decir la red de cómo evoluciona y justamente qué es lo que trata. ¿Sí? Entonces, en muchas redes, o sea, vamos a seguir agregando nodos y además vamos a seguir agregando aristas. Y ahora de vuelta no es que buscamos predecir qué aristas vamos a formar, sino que vamos a tratar de entender qué le pasa a la red con esa evolución que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, las redes sociales en general, Internet, es que se viven creando, por ejemplo, uno podría centrarse en el pequeño mundo de Wikipedia, todo el tiempo se están creando artículos nuevos y se completan viejos que meten referencias a otros. Una red de mails, gente que se manda mails entre sí. Entonces, otro ejemplo podría ser una red de colaboración de alumnos. Esto fue sacado de una red que armaron en Stanford, pero podríamos pensar el mismo escenario en FIUA, pensándolo a lo largo de la carrera. Bueno, si ponemos una arista a medida que alguien va colaborando con otras personas en distintos TPs a lo largo de toda la carrera. Vamos a ver cómo evoluciona ese grafo. Eso es tranquilamente posible. No digo que sea una información fácil de conseguir, pero digamos, es algo que se podría llegar a analizar hipotéticamente hablando. También, por ejemplo, colaboración entre empresas de I+D. Ya se puede ver cómo el grafo es más disperso. Después perdón, mi gato. No sé qué le pasó. Bueno. A mediados de los 90 había mucha colaboración de distintos rubros, ¿sí? Especialmente los que tenían que ver con computación. Y después se empezó a disolver o sea, se empezó a generar como pequeñas colaboraciones, pero de alguna manera puede ya tener que ver con una cuestión de patentes y la proliferación. Podemos pensar que tal vez en los 90 todo lo que tiene que ver con Internet no era tan masivo, entonces todas las empresas de computación y todas las, y una forma un poco más multidisciplinaria, como que colaboraban bastante más, y después fue una cuestión de, bueno, las compañías empezaron a volver más grandes, cada vez colaboraban menos. Esa es una interpretación que tal vez, que creo que le iban dando en los papers de donde saqué esto. ¿Sí? Lo mismo se puede ver en, por ejemplo, las farmacéuticas, cómo van evolucionando, donde primero tienen, o sea, a medida de los 80 no tenían tanta colaboración, en los 90 sí, y a medida que va pasando el tiempo, tenemos
como menos que colaboran entre sí, pero no tenemos algo tan grande como teníamos antes. Y eso se nota un montón en todo lo que tiene que ver con ciencia de la computación, y en otras tal vez se mantiene mucho más estable. Tal vez en lo que tiene que ver con medicina se mantiene mucho más estable, de alguna manera. ¿Sí? Porque uno tendería a pensar que tal vez, bueno, solamente pasa que las aristas se van agregando, agregando, agregando. Todo depende de qué tipo de red estemos viendo. En general sí, pero no necesariamente. Entonces, como siempre podemos ver tres niveles, o sea, con las redes siempre podemos ver tres niveles. Por un lado podemos ver el microscópico, o sea, por el lado de los grados, las centralidades, vamos a ver un poquito de eso. Y ya vimos el tema de, o sea, la evolución a nivel predicción de links. Eso podemos verlo como una evolución microscópica, porque nos estamos centrando en los nodos directamente y cómo se relacionan entre sí. A nivel macroscópico, o sea, cómo es la distribución de los grados, que es en lo que más nos vamos a centrar ahora, clustering y lo que vamos a llamar densificación, que eso va a quedar un poco más claro en un momento. Y después, a nivel mesoscópico, lo mismo que vimos antes con motifs y cómo tal vez evolucionan las comunidades. Lo de las comunidades en general va a quedar un poco más claro a partir del modelo, qué es lo que va a terminar pasando. Pero lo más interesante es con los motifs. Entonces, a nivel macroscópico, sí, a microscópico no tiene tanto sentido analizarlo, vamos a ver un poquito, pero no es lo más interesante. Ya lo más interesante que podemos ver, ya lo vimos, que es la parte de evolución de predicción de links. Entonces, a nivel macroscópico, una cosa que podemos querer entender es, bueno, cómo cambia la distribución de los grados, cómo cambia el diámetro, cómo cambia el clustering, ¿sí? O sea, cómo a medida que yo voy agregando nodos, ¿sí? ¿Cómo se van agregando aristas? ¿Es una relación 1 a 1? ¿O es una relación 1 a 2? ¿O está en el medio? ¿O es más grande? ¿Sí? Entonces, más o menos queremos ver una relación entre cantidad de nodos y cantidad de aristas. ¿Sí? Entonces, queremos ver, si duplicamos la cantidad de nodos, ¿se duplica la cantidad de aristas? Esa es una relación 1 a 1. ¿Sí? Entonces, si el grado promedio se mantiene constante, la respuesta es que sí. Si yo duplico la cantidad de nodos y duplico la cantidad de aristas, el grado promedio se va a mantener constante, necesariamente. ¿Sí? O sea, voy a sumar, voy a dividir, o sea, me va a quedar exactamente lo mismo. Si el grado promedio aumenta, van a haber más del doble. Y si el grado promedio disminuye, va a haber menos que el doble. Sí, supongo que más o menos se entiende lo que sucede acá. Entonces, lo que termina sucediendo en la gran mayoría de los sets de datos que uno puede llegar a ver es que se obtiene más del doble. Ahora, ¿cómo es que crece? No es una forma aleatoria, sino que es con lo que se llama una ley de potencias, pero para la densificación. ¿Sí? O sea, la misma ley de potencias que vimos antes no solamente se cumple al hecho de cómo está la red ahora, sino de cómo crece. O sea, a medida que yo voy agregando nodos, la forma en la que se van agregando aristas, o sea, también cumple una ley de potencias. Es medio raro, pero ahora va a empezar a quedar un poquito más claro. ¿Sí? Y a este concepto se le llama densificación. ¿Sí? O sea, básicamente, a medida que yo aumento la cantidad de nodos, aumenta la cantidad de aristas, ¿sí? Pero de una forma que es proporcional, digamos, a la cantidad de nodos elevado a la algo. ¿Sí? O sea, por eso es que cumple la cantidad de aristas también cumple una ley de potencias. Por eso se le dice de densificación, porque cuántas aristas hay nos indica cuán denso es un grafo. ¿Sí? Entonces, acá forma una recta porque estamos en escala logarítmica tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Sí? Entonces, acá tenemos dos ejemplos donde en un caso la densificación es con 1,2 y acá la densificación es 1,6. ¿Sí? O sea, es el exponente del polinomio, digamos, contra el que estamos. ¿Sí? No sé, para que se quede un poco claro, si alfa vale 2, esto va a ser el grafo completo. Porque literalmente estaríamos diciendo que la cantidad de aristas tiende a ser el cuadrado de la cantidad de vértices, y eso es literalmente un grafo completo. ¿Sí? Entonces es razonable que que alfa valga menos que 2.
¿sí? O sea, podría valer 2, pero bueno, tendríamos unas consecuencias bastante claras. Si alfa fuera menor que 1, tendremos otra. Si ahora vamos 1 por 1. Entonces, sí, resulta que alfa va a estar entre 1 y 2, porque si fuera 1, va a ser una relación directa, ¿sí? Directamente, o sea, vamos a, esto que dijimos, que el grado se va a mantener constante. Si fuera menor que 1, el grado va a decrecer, y si fuera 2, eventualmente el grafo se termina volviendo completo, necesariamente. ¿Sí? Por esto que dije, o sea, esto de que decir el grafo completo sé que tiene el cuadrado aproximadamente. Tiene la complejidad, o sea, una notación cuadrática con respecto a la cantidad de vértices. ¿Sí? Entonces, sucede que en general está entre 1 y 2. Entonces, este coeficiente vale, o sea, hay estudios, no está demostrado esto, ¿sí? Por lo menos hasta donde yo estuve viendo, esto no está demostrado, pero termina sucediendo. O sea, debe haber alguna forma de demostrarlo. Pero por ahora, empíricamente, se ve que alfa es igual a 2 sobre lambda, donde lambda era el exponente de la ley de potencias que vimos antes. ¿Sí? O sea, antes tenemos una ley de potencias de cómo va creciendo, de cómo se formó la red y cómo está la distribución de los grados, y ahora cómo se va densificando a medida que yo voy agregando nodos, también cumple una ley de potencias y en particular vale esto. Lo cual, nada, está bueno para ver que hay una relación. ¿Sí? Entonces, hay un detalle que tiene que ver con esto de cómo es posible entonces que yo cada vez que agrego más nodos vayan habiendo cada vez más aristas donde ese cada vez más es cada vez más grande. No es que una relación 1 a 1. De yo duplico vértices, yo duplico aristas. Y esto tiene que ver con lo que vimos antes, que es que cuando este lambda vale 2, menos que 2, tenemos una esperanza infinita para el grado de los nodos. Entonces, esperanza infinita en el grado de los nodos significa, yo por ejemplo agarro 10 y me da un cierto número, supongamos el promedio de estos. O sea, tomo el promedio de los grados, me da, no sé, lo que fuera, 10. Tomo 20 y me da más, y tomo 80 y cada vez me da más, y cada vez me da más el promedio. O sea, cada vez me da más, cada vez me da más. ¿Sí? Porque la esperanza es infinita. Entonces, cuantos más elementos yo agarre, más me da el promedio, lo cual es muy raro. ¿Sí? Es muy raro, o sea, pensar en una distribución que tiene estas características, pero la tiene. Entonces, eso justamente ahí es donde juega el hecho de que yo meto más vértices y hago que los grados se vuelvan cada vez más grandes, que las densidades se vuelvan más grandes, etc. ¿Sí? Más o menos como para que hay una matemática detrás con densidades y cosas por el estilo que avalan lo que se ve en lo empírico, ¿sí? Lo cual, medio así. Pero bueno, como para mostrar algo de interés. Entonces, ¿qué le pasa al diámetro? Porque en realidad lo que habíamos visto en algún punto, y tal vez lo que nos pueda llegar a decir nuestro sentido común, o por lo menos lo que a mí me diría mi sentido común, es vos metés más vértices y el diámetro va a crecer. Va a crecer de a poquito, ¿sí? O sea, debería crecer lentamente. Por ejemplo, creo en una red, sí, en una red R2 de R2 Renji, una red aleatoria, crece a un tiempo logarítmico, digamos. ¿Sí? Eso es lo que uno esperaría tal vez que pase. Es, bueno, si cada vez hay más personas, eventualmente, o sea, se tiene que empezar a alejar este diámetro. Y en realidad no sucede eso, sino todo lo contrario. El diámetro se achica. Porque uno puede decir, bueno, en el mejor de los casos no se agranda. No. Meter más nodos hace que el diámetro se achique. Lo cual es muy alocado. ¿Sí? Obviamente no estamos pensando en el primer caso cuando tenemos 5 nodos donde tenemos 2 nodos y el diámetro es 1, metemos un tercero y ahora tenemos diámetro 2, obviamente ya aumentó el diámetro. No es relevante lo que pasa ahí. Pero a medida que yo voy agregando cada vez más y más nodos, el diámetro se va achicando. ¿Sí? Y esto podríamos pensar que está bastante relacionado. ¿Sí? Esto. Ahí tenemos. Sí, el grafo es de R2 Renji, crece. Ahora, ¿por qué, a pesar de que crece la red, el diámetro decrece? Podríamos pensarlo de la siguiente manera. ¿Sí?
Si yo aumento la cantidad de aristas más rápido porque este alfa es más grande que 1, o sea, yo aumento al doble la cantidad de nodos, aumenta a más que el doble la cantidad de aristas, uno podría decir, bueno, claro, se te está volviendo más densa la red porque metiste un nuevo nodo que no te agregó una cantidad proporcional a lo que venía siendo antes, sino mucho más. Lo que vamos a hacer es que la red esté más densa y al estar más densa colapsa, ¿sí? Entonces, al colapsar es como, bueno, reduce diámetro. ¿Sí? Por supuesto, estamos hablando, eventualmente empieza a reducir el diámetro, o si podemos pensar en el diámetro o podemos pensar en las distancias promedio. ¿Sí? Cualquiera de los dos sirve. Como concepto es exactamente lo mismo. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, diámetro o distancias promedio, o sea, distancia máxima promedio de cada uno, o la distancia promedio para todo, como sea, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, decrece, ¿sí? Y uno podría pensar que está relacionado con la densificación, pero sucede que si yo le agrego a un árbol, o sea, genero aleatoriamente, por ejemplo, un grafo de Erdős-Rengí, Erdős, creo que se dice, Rengí, le agrego esta densificación, ¿sí? O sea, le agrego este mismo concepto de cuando yo estaba generando el grafo aleatorio, le voy agregando la lógica a medida que voy agregando vértices, le agrego para que densifique, hasta posiblemente con las leyes de potencias, no es tan importante, pero si bien es cierto que va a disminuir cuánto crece el diámetro, de todas formas va a crecer el diámetro, ¿sí? Aún más lento, no sé si es un logaritmo de otro estilo o es una función que crezca aún más lento, no sé, como la inversa de la función de Ackermann, esa que aparece para la estructura de Union Fine. La verdad no tengo ni idea, ¿sí? Pero sigue creciendo y eso no es lo que pasa. Entonces, podemos decir que no es solo densificación lo que está pasando. O sea, está pasando, hay una densificación, pero no es lo único. Entonces, también cambia la distribución de los grados. No es solamente, ok, simplemente vamos haciendo más densa el grafo, sino que van cambiando cómo se distribuyen. Entonces, el exponente no va a cambiar en el tiempo, o sea, ese exponente lambda no cambia, ¿sí? Entonces, como no cambia el exponente, lo que va a cambiar es la cola, ¿sí? O sea, si recuerdan, creo que ahora tengo unos grafiquitos, no tengo, bueno, pero... no tengo no tengo los gráficos. Bueno, si recuerdan, teníamos como una... Voy a tener que poner un ejemplo la próxima. Bueno, teníamos una ley, una potencial ley de potencias donde teníamos una recta, o sea, algo que forma una recta en el plano log-log, y que al final tenía una cola, ¿sí? Que eran los que tenían un grado muy alto, eran pocos que tenían un grado altísimo, ¿sí? Entonces, lo que va a terminar sucediendo es que esos pocos van a tener cada vez más grado. Y o sea, van a aumentar quienes tienen más grado, pero va a aumentar mucho más la diferencia. Esto de los ricos se vuelven más ricos, bueno, se aplica, ¿sí? Es esta lógica donde aquellos que tenían mucho, bueno, ahora van a tener muchísimo más, pero no de una forma no es de una forma proporcional. ¿Qué es lo que termina sucediendo en la economía en general, como nos pasó a hablar en la pandemia, donde, o sea, muchos se volvieron más pobres y unos pocos se volvieron exageradamente mucho más ricos? O sea, se aumentó y obviamente se empieza a generar esa disparidad cada vez más grande. Y es así como evoluciona la red en general, ¿sí? Entonces, a partir de esto se plantea, bueno, hagamos otro modelo que crezca de esta forma, o sea, que tenga una distribución con ley de potencias, pero al mismo tiempo que la densificación, o sea, a medida que se vayan agregando nodos, también cumple una ley de potencias. Entonces, lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos este grafo, ¿sí? O sea, la idea está basada en esto de, bueno, cómo la gente se conoce a partir de una fiesta, y tiene que ver con que uno conoce a alguien que esa persona va y le introduce al resto, ¿sí? Entonces, supongamos que yo agrego un nuevo vértice, B, que va a tomar a W como su embajador,
o es el amigo, al único que conoce que le dice, bueno, che, no sé, presentame a esta gente porque no tengo ni idea. ¿Soy yo o se cayó Martín? Sí, creo Sí, que se se cayó. cayó. Ok. Buenas. ¿Dónde me perdí? Eh, ¿Se te había caído internet o...? Sí, sí, se me cayó internet. Estoy con internet. Estas semanas han sido complicadas. Tanto cambió esto. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta por nada más que quería cambiar esto acá y no pude.
No pudo porque Google no me dejó. ¿Hasta dónde llegué? Porque no tengo ni idea en qué momento me pasó esto. Estabas cuando explicabas de la fiesta que llega Ah, el Dios. pibe y solicita al embajador que le presente a la gente porque no conoce a nadie. Puta madre, se me pasó. Bueno, vamos para atrás. Ok. Entonces, básicamente voy a repetir. Esto se está grabando, ¿no? Sí, ok. Bueno, ya el nuevo nodo se elige un embajador. Este embajador se lo tiene que fumar. Entonces, bueno, creamos esta lista acá. Pero este decide a quién le presenta y a quién no. ¿Sí? Por ejemplo, decide a este no y a este sí. Después este, y ahí se crea la lista. Después este decide a este no, a este no, a este sí y a este también. Y esto se sigue propagando hasta que se termine, hasta que no haya nadie que le presente más a nadie y ya está. Entonces, vamos a tener un modelo que se llama de Forest Fire porque lo que vamos a hacer es como prendiendo fuego los nodos. No sé, es un poco fuerte el nombre, pero bueno. Vamos a tener dos parámetros. Una probabilidad para quemar hacia adelante y otra para quemar hacia atrás. Básicamente esto va a estar pensado para un grafo dirigido, ¿sí? O sea, vamos a generar un grafo dirigido donde tengamos una probabilidad P para quemar a las salidas de un nodo y otro para quemar a las entradas, o sea, quiénes entran. No encontré nada sobre aplicar este modelo para generar grafos no dirigidos, pero yo estimo que el concepto es el mismo, donde ahí tendríamos una sola probabilidad y el concepto, bueno, después va a ser exactamente equivalente. ¿Sí? No creo. O la otra es manejarnos con esto y después transformar el grafo dirigido que generamos en no dirigido. No hice ninguna prueba al respecto de si una cosa anda mejor que la otra, lo que fuere, pero bueno. Entonces, en cada turno, o sea, yo tengo la red que generé hasta ahora. En cada turno aparece un nodo B. Elegimos al azar un embajador W al cual lo prendemos fuego de una. O sea, en esto de que se empiece a propagar el fuego. O sea, en W empieza este fuego. Entonces, definimos con una probabilidad P para quemar a las salidas o con probabilidad R para quemar a las entradas. ¿Sí? Eso hacemos para cada nodo que entra o para cada nodo que sale con las distintas probabilidades. Y podemos ir haciendo uno por uno y aplicar, o podemos simular una variable geométrica. En los lugares donde yo encontré este modelo, mencionaban lo de simular una variable geométrica con estos parámetros P y R, que honestamente es exactamente lo mismo. O sea, si yo agarro todas las salidas y con probabilidad P me fijo, che, a vos te voy a quemar, a vos, a vos, a vos, a vos, forma completamente independiente, es literalmente el mismo proceso que se hace con una variable aleatoria geométrica. ¿Sí? O sea, con la variable, o sea, yo puedo simular la variable geométrica que me dé cuántos voy a tener que quemar y yo, a partir de esa cantidad, simplemente voy y no sé, quemo al azar, no sé si me dio 5, bueno, quemo 5 al azar. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, el proceso es completamente equivalente, probabilísticamente hablando. Entonces, vamos a seguir prendiendo fuego recursivamente, o sea, los nuevos que se prendieron fuego, bueno, ahora aplico esta misma lógica por cada uno de ellos, una y otra vez hasta que ya está, no hay nadie, o no hay nadie más a quien quemar, o simplemente ya está, terminamos. Y cuando terminamos con este proceso, B va a tener aristas de salida hacia estos nuevos vértices quemados. ¿Sí? Esto por lo menos considerando el grafo dirigido. Si el grafo fuera no dirigido, de vuelta, podremos tomar alguna de las otras estrategias. Entonces, con esto se logra efectivamente una densificación que depende de los palabrómetros P y R. Y se logra una disminución en el diámetro, que era lo que queríamos. Y esto se logra porque se cumple también una ley de potencias en los grados. ¿Sí? Se están cumpliendo las dos cosas. Entonces, para que se cumpla esto de que los grados, de que el diámetro se vaya reduciendo, tiene que suceder que haya densificación, así con una ley de potencias, y además que haya una ley de potencias en la distribución de los grados. Tienen que pasar las dos cosas. ¿Sí?
Y sucede que no es, ni siquiera esto sucede para cualquier valor de P y R, sucede para un cierto valor, ¿sí? Que al parecer está alrededor de 0,5, no sé muy bien cómo fueron sacados estos valores, pero básicamente, supongamos nada más el valor de P, ¿sí? Si el valor de P es muy chico, ¿sí? Eso significa que no se propaga mucho este fuego, el diámetro va a ser más grande, porque no va a ser tan denso, ¿sí? Si el valor de P es muy alto, eventualmente es verdad que el diámetro se va a mantener constante a casi cero, ¿sí? Ese a casi cero tiene que ver con, o sea, este gráfico no debe estar muy bien hecho porque no puede ser que la distancia nos quede menor que cero, pero bueno. Si eventualmente, si esta probabilidad es muy alta, cuando yo agrego un vértice va a estar unido a prácticamente todos los nodos, ¿sí? Entonces, porque cada más todos los nodos se van a estar comunicando entre sí, entonces voy a tener la chance de poder quemar a todos. Entonces, y además con una probabilidad muy alta. Entonces, eventualmente, el diámetro va a terminar siendo constante y estamos hablando de una red que tenga forma cuadrática, ¿sí? Lo que decimos un clique. O grafo completo o bastante completo. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea. Entonces, no es cuestión de poner P y R, unos valores gigantescos. Supongamos que esto fuera un grafo no dirigido. O sea, no es cuestión de eso, pero tampoco es cuestión de poner números muy bajos porque entonces nos va a quedar muy chica la red. De vuelta, esto no es que me voy a conectar a la mitad de los nodos, ¿sí? Porque no es que me fijo para todos los nodos a ver si me conecto con todos ellos, porque ahí la probabilidad sería de tener la mitad de los vértices con mis adyacentes, y eso no es lo que vamos a generar. O sea, agarro uno y a partir de eso tengo la mitad de esos, y de esos la mitad de esos, y de esos la mitad de esos. Por eso de ahí viene la densificación. Digo mitad porque acá justo queda 0,5, ¿sí? Pero es más o menos por esta zona. Que no sé si es que acá le pusieron lupa en este gráfico o qué, pero claramente el diámetro no puede ser negativo. No, esto esta debe ser la variación. Entonces, claro, acá se va reduciendo el diámetro. Eso es lo que... Esta es cómo va modificándose. Entonces, acá el constante es porque... acabo de entender por fin este gráfico. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá con estas cosas? Esto de vuelta es más análisis sobre qué es lo que termina sucediendo y cómo, o sea, es otra forma más en la que podemos generar modelos. Ok, bueno, entonces a partir de esto vamos a ver lo que serían las redes temporales y cómo podemos razonar y en realidad cuánto no tenemos que razonar sobre redes temporales, porque en realidad no cambia nada, pero o sea, hay que agregar un poquito de lógica, pero no es necesario cambiar nada. O sea, por ejemplo, una red temporal sería básicamente una red donde tengo aristas, pero esas aristas no están habilitadas en todo momento. Tenemos algunas aristas, por ejemplo, esta arista acá se habilita en los momentos 1 y 3, esta arista acá en el momento 2, en el momento 2, etc. Eso hace que no me dé lo mismo o sea, no es lo mismo esta red sin estos valores que con, especialmente si yo quiero trazar caminos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver cómo evoluciona la red. En el tiempo 1, sí, tenemos acá los tiempos. En el tiempo 1 voy a tener habilitada esta arista, esta arista, esta arista y esta arista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir de C hasta B, en este momento no puedo ir. Pero sucede que en el siguiente momento sí puedo ir. ¿Sí? Entonces, hay que considerar esto más que nada cuando yo piense en nuevos. No puedo por ejemplo, si yo quiero obtener el camino mínimo, no puedo aplicar BFS. Esto no va a funcionar. Aunque el grafo sea no pesado, no va a funcionar. ¿Sí? Y esto sigue aplicando. ¿Sí? Entonces, esto es una situación válida, por ejemplo, para el caso de comunicaciones. Por ejemplo, quiénes están conectando con quiénes no es
no es algo que estemos todos conectados con todos, por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono, mails, momentos cara a cara, vuelos y trenes, o sea, porque hay momentos donde se activan. Por ejemplo, ahora en Argentina están prácticamente todas las aristas desactivadas. Esperemos que en algún momento se activen. Y bueno, por ejemplo, salas de conferencia a veces se pueden usar se puede ir desde un lugar al otro o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, pensando en la evolución microscópica, o sea, de vuelta, antes estábamos viendo qué le pasa al grafo en su conjunto. Ahora pensemos, ya vimos el tema de predicciones de links, entonces veamos otro tipo de cosas a nivel nodos, que es, bueno, caminos mínimos, por ejemplo, o caminos en general. ¿Sí? Después, ¿cómo podemos extender los conceptos de centralidad en una red? Entonces, básicamente, vamos a considerar un camino en una red simplemente como un camino cualquiera, pero que tiene en cuenta cuando se habilitan las aristas. O sea, no puedo decir, bueno, porque en el grafo en algún momento existieron algunas aristas, yo puedo tomar cualquier camino. No, porque tal vez no es válido. Tal vez, porque si yo digo acá, supongamos, yo llego a B, yo podría, si yo veo esta red acá, yo digo que hay camino de C a F. Y no hay camino de C a F posible. No existe camino de C a F. ¿Sí? Porque no existe forma, porque acá cuando existe esta arista, no existe esta unión, ni esta. Y acá cuando ya existe, ya, de vuelta, que ya no está. Entonces no existe camino de C a F. Como si yo puedo decir que existe un camino de C a B, eventualmente. ¿Sí? Y el concepto de centralidad va a ser bastante directo cuando yo entienda los caminos, después la centralidad sale bastante de ahí. Por lo menos las centralidades que tienen que ver con caminos. Entonces, yo, por ejemplo, ahora puedo aplicar el algoritmo de Dijkstra. Casi como está. O sea, no es directo, así agarro el código de Dijkstra, lo meto así y ya está, anda. Tengo que considerar de alguna manera los pesos, pero como tiempos. No estrictamente como pesos. ¿Sí? O sea, más que nada para que cuando yo encole no voy a encolar necesariamente porque estoy sumando tiempo, sino simplemente, bueno, ¿cuándo fue el mínimo momento en el que yo pude haber llegado acá a este vértice, dado todo lo que hice antes, ¿sí? Y a partir de eso, hasta dónde se me puedan habilitar las otras aristas. O sea, eso se va a fijar cuando yo esté, que llegué al vértice B. Y yo, por ejemplo, aplico a este grafo acá. Hago caminos mínimos con Dijkstra. Entonces, se va a fijar acá los adyacentes y obviamente para estos dos se va a quedar con el mínimo de estos 4, se va a quedar con el mínimo de los timestamps posibles. O sea, yo de C a D me tengo costo 1, de C a E tengo costo 1, de C a A por ahora tengo costo 2. Bueno, en realidad no, voy a tener costo 2 porque ninguno de estas dos va a mejorarlo, pero supongamos que acá tuviera una arista a 0,5, perdón, y me lo va a mejorar, ¿sí? Entonces, yo sé que como mínimo llego a esto en tiempos 1, 1, 2 y 2. Si acá hubiese una arista de 0, que valga 1,5, o sea, en el momento 1,5, de vuelta, si esto acá yo no voy a estar sumando los pesos, yo voy a estar directamente diciendo, ok, yo estoy acá en el tiempo 1, ¿qué aristas se me habilitan para ir a los demás vértices a futuro? ¿Sí? Y lo mismo para todo lo demás. O sea, por ejemplo, acá ya la arista 1 ya no la vería, pero la arista 3, bueno, obviamente no me mejora. Pero esta arista yo ya no la veo más. ¿Sí? Porque yo llegué a B en el tiempo 2, entonces esta arista ya no la veo más. No la considero. Si hubiese otro camino, buenísimo, pero no lo hay. ¿Sí? Entonces, el algoritmo de Dijkstra, tuneado un poquitito, ya funciona. Y como ya funciona el algoritmo de Dijkstra para obtener las distancias, como pueden ser tiempos, o sea, podríamos considerar las distancias también en cantidad de nodos, por ejemplo, o en pesos. O sea, podríamos tener el tema de los pesos por un lado y si llego o no llego, dado las habilitaciones, por el otro, que tiene que ver con una cuestión de posibilidad. Pero también lo podemos considerar eso como cuánto me cuesta en distancia. Eso es dependiente de lo que yo esté aplicando. Pero de una forma u otra, yo puedo calcular closeness o betweenness
usando esta lógica, ¿sí? O sea, ya no cambia mucho. Entonces, de una forma u otra, yo puedo tener centralidad pensada de esta forma y funciona lo más bien, directo, porque lo único que cambió es cómo defino un poquito el tema de las distancias y cómo defino el tema de los caminos, ¿sí? Y obviamente, por ejemplo, si yo quiero ver la centralidad hasta un tiempo t, solamente voy a tener en consideración las aristas que aparecen hasta ese tiempo t. Entonces puedo ir viendo cómo evoluciona la centralidad de los nodos con el tiempo. Entonces, esta lógica también la podemos aplicar en PageRank, donde obviamente ya no puedo aplicar potencialmente la fórmula original de PageRank y todo lo demás, pero sí puedo aplicar la lógica de hacer los random walks, donde yo puedo empezar en algún vértice y empezar a moverme y simplemente considerar, bueno, cómo van modificándose qué aristas están habilitadas y cuáles no. ¿Sí? Hay algunos modelos un poco más complejos, pero es básicamente esa la idea. Porque de todo esto es, por ejemplo, este nodo A inicialmente tiene muchas aristas y tal vez inicialmente es muy importante, pero entonces yo quiero ver, bueno, hasta un cierto tiempo t, bueno, ¿quién fue el más importante? Bueno, hasta más adelante, ¿sí? Donde yo vaya modificando este tipo de cosas, yo quiero ir viendo quién es el más importante. Bueno, vamos a tener que como jugar un poquito más. Yo puedo ir moviendo, bueno, desde este momento hasta este momento, qué aristas hay habilitadas y en función de eso hacer random walks. Y eso sería completamente válido, ¿sí? De vuelta considerando cuándo se habilita cada una. Entonces, no es muy difícil extender esta lógica. Obviamente implica un poco más de código, pero no es... obvio, y por supuesto vamos a tener en consideración esto, que no es una centralidad que sea estática, porque nada en este grafo es estático, porque estamos viendo la evolución temporal. Entonces vamos a tener distintas centralidades. Una forma sería, ok, bueno, ya está, tengo el grafo en distintas etapas, calculo centralidad ahora y después, y después, y después. Sí, uno podría hacer eso, pero no necesariamente lo más natural. Porque, como ya vimos en el tema de caminos, justamente yo tal vez en este momento tengo ciertos caminos que no tienen sentido en la realidad. Porque yo, desde que llegué hasta este punto, hasta este otro punto, estas aristas tal vez cambiaron. Entonces no es cierto, los caminos mínimos que yo calculé antes no son ciertos. ¿Sí? Entonces, lo que es cierto es considerar cómo van evolucionando. ¿Sí? Si eso es lo que yo estoy queriendo hacer. ¿Sí? Entonces, eso es más que nada a nivel micro, donde lo que podemos ver son, bueno, distancias, centralidades y bueno, links específicos. Entonces, a nivel mesoscópico, de vuelta viendo el tema de los motifs, podemos agregarle a los motifs, ya habíamos visto, cuando vimos motifs, que podemos considerar no solamente yo tengo un grafo, por ejemplo, digamos, un grafo dirigido. O sea, yo lo que podría hacer es definir por un lado que tengo por ejemplo, un nodo que apunte a otros dos y tenemos, esto es un motif. Pero podríamos también considerar, bueno, ok, pero no solamente esto, sino que además por homofilia, porque estoy queriendo verlo por homofilia, quiero que tengan una determinada característica diferente, los tres sean del mismo o uno sea diferente o lo que fuere, ¿sí? Eso es algo que podemos llegar a analizar, pero ahora lo vamos a hacer con tiempo. O sea, ahora vamos a tener que ver cómo cambian esos patrones a través del tiempo, ¿sí? Y eso permite, además, poder entender ciertas anomalías. Porque si yo, por ejemplo, yo ya sé que estos motifs evolucionan de una determinada forma y eventualmente sucedió algo que empezaron a cambiarse mucho, bueno, tal vez esté pasando algo en la red, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este motif, en este caso, lo que me va a estar diciendo no es simplemente que tengo este vértice con esta ida y esta vuelta, ¿sí? Porque eso, si nosotros lo sacáramos, o sea, nos olvidamos, yo podría ver que tengo eso entre A, C, entre estos dos y este. Que tengo entre estos dos y este de acá, dos veces, porque además lo tengo por este lado y por este. Entonces, podríamos decir que tenemos tres veces este motif si no tuviéramos en cuenta el tiempo. Pero acá lo que yo estoy diciendo es, primero se da esto
después se da esto y después se da esto. ¿Sí? Ya, ahora vamos a ver ejemplos en los cuales esto se cumple y estos no. ¿Sí? Pero acá ya podemos empezar a ver si esto se está cumpliendo. Porque, por ejemplo, yo digo, ok, claramente tomando A y B y C, porque es el único que cumple esta forma, a los 25 segundos sucede esto, entonces la siguiente interacción, que es esta, tiene que suceder después, pongámosle a los 28 segundos, bien, y después tiene que suceder esta tercera, esta acá, 32 segundos, bien. Entonces este motif acá, en esta relación de acá, sucede y podría llegar a suceder más de una vez, porque acá tenemos 25, 30 y 32. Entonces sucede dos veces este motif, incluso considerando los mismos vértices. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Y aparte definimos un determinado delta de cuánto tiempo vamos a considerar esperar para que se dé. Porque no es una cuestión de, ok, tengo esto, acá tengo 25 segundos, acá tengo 28 y acá tengo 350, porque es como, bueno, está bien. No sé si esta comunicación se está dando tan fluidamente o cosas por el estilo, ¿sí? No da lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi red temporal, tengo mi motif temporal, digamos. Supongamos que yo defino un delta de 10 segundos. Decimos 10 segundos por decir una cosa, pero lo que fuere, ¿sí? Entonces, yo tengo acá el ABC que me hemos dicho antes, ¿sí? Que se da 25, 28 y 32, 25, 30 y 32, ¿sí? Acá se cuentan estos dos, de vuelta. Después, si consideramos A con C y D, ¿sí? Donde consideramos esta arista acá, esto de vuelta se vuelve a dar, porque vemos esta solamente acá, 31, después sucede, el nodo C sería el que está acá, después se da 32 acá, y después 35. Ninguna de las otras aristas no me sirven porque no me sirve, o sea, 32 acá y después 28 porque no cumple este orden. ¿Sí? Después, ¿cómo consigo esto? Es conceptualmente el mismo algoritmo para listar todos los subgrafos, obviamente donde yo cada vez que estoy generando un subgrafo considero todas las instancias posibles, dado los tiempos que hay, todas las instancias posibles válidas. ¿Sí? Y después, bueno, me fijo contra qué motif cumple. Entonces, después si yo, por ejemplo, agarro A con B, con C y D, pero agarrando esta arista, o sea que este vuelve a ser A y este es D, tomo a los 14 segundos, esto está bien, después de A tendría que ir a C, ¿sí? Y tenemos un pequeño problema, ¿sí? Porque de ir a los 17 no me sirve y volver a los 15 no cumple, ¿sí? O sea, de 17 este no cumple. No digo que sea el único caso, ¿sí? Tenemos A con D, después D con 17 y volver con 32. No sería válido, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá pongo un 17 y acá pongo un 32, no sería válido porque no cumple el delta. Porque no cumple que entre estos dos haya una diferencia de 10 segundos porque hay más entre estos dos. Si yo digo, bueno, 14, después 28 y 32, tampoco cumple porque no cumple ahora entre este 14 y este 28. ¿Sí? Y no cumpliría, por supuesto, poner acá un 17 y acá un 15 porque no cumple este motif directamente. ¿Sí? Eso es porque no cumple este orden. Entonces, eso para que más o menos se vea, hoy se generan más motifs, porque además no solamente está, bueno, existen estas aristas, sino que además aparecen en este orden. ¿Sí? Entonces se generan estos de acá. Antes teníamos 13, con 3 nodos teníamos 13 opciones y ahora tenemos una matriz de 6 por 6, 36, ¿sí? Entonces, como bueno, y obviamente crece, si agrego un cuarto, crece mucho más. No cambia sustancialmente, no tengo ninguna red temporal sobre la que pueda hacer pruebas de esto, pero bueno, si alguien tiene alguna, sí tengo una, no tengo tiempos, los perdí, porque limpié la red pero bueno, en algún momento me voy a Martín, fijar. estás hablando Sí. medio entrecortado. Ah,
Voy a probar cambiar mi internet. Otra vez. Ahí parece que estás hablando bien. Ah, lo amenacé con cambiar de internet y ahí se arregló. Mira. Ok, bueno, veamos cuánto dura. Igual no queda tanto más. No queda tanto más. Vamos. Entonces, casos de estudio donde se utilizó esto. Por ejemplo, hay algunos motifs que podemos considerar como bloqueantes, ¿sí? Porque se da, primero, comunicación, ida y vuelta, 1, 2, 3, 1, después este 2, 3, este le manda 2 y vuelven 3, ¿sí? O sea, estos podemos considerarlos como motifs bloqueantes, en cambio, estos los podemos considerar como no bloqueantes, porque este le manda 1, 2, 3, o 1, 2 y 3, o 1 y 2 y 3, ¿sí? O sea, obviamente estos son no bloqueantes, y podríamos ver otros más. Y podemos ver que, por ejemplo, en cosas que tienen que ver con SMS o en el muro de Facebook, hay mucho más motifs bloqueantes. Uno tal vez creería que para el muro de Facebook no, pero sí, hay más motifs bloqueantes, o sea, es más sincrónica la comunicación. En cambio, en mails hay muchos más no bloqueantes, lo cual me parece bastante sensato. ¿Sí? La comunicación es literalmente no bloqueante. En una mensajería en un sistema de mensajería de tipo campus, se ven que hay algunos que son bloqueantes y algunos que son no bloqueantes. ¿Sí? Me parece para mí razonable que en ese contexto haya como un equilibrio. Y después en llamadas telefónicas, esto me resulta más raro, que haya más no bloqueantes que sí. De vuelta, esto no significa la comunicación es bloqueante, es cómo se dan. Yo llamo a una persona y después esa persona me va a llamar a mí, o yo llamo primero a una persona, después llamo a otra, después la tercera, ¿sí? Entonces, no sé cuánto sentido tiene, pero lo hay. Hay más no bloqueantes de este estilo de motifs que sí bloqueantes. Así que bueno. No me quedó claro el concepto de bloqueante, no bloqueante. Bloqueante sería, me quedo hablando con una misma persona. No. Es, por ejemplo, acá, hablo con una persona. Esa persona después me llama a mí y yo después la vuelvo a llamar. O sea, es ese, yo te llamo, vos me llamás, yo te llamo. Por Ok, ejemplo, ¿sí? Oye, por ejemplo, en el muro de Facebook, yo te hablo, o sea, yo te escribo, vos me escribís, yo te escribo. Eh, o yo te escribo y vos me escribís 2 mensajes. O yo te escribo 2 mensajes y vos me escribís un tercero. Y esto es, por ejemplo, yo te escribo a vos un mensaje, le escribo a otra persona y después te escribo, perdón, estoy haciendo clic. Y después te escribo a vos de vuelta. Porque en general, por lo menos, en el muro de Facebook, tal vez eso sí tiene sentido, que es medio raro. Primero te escribo a vos, después te escribo a otra persona y después te vuelvo a escribir a vos, como en el muro. Como sería medio raro eso. Y en el medio ninguno me respondió a mí. ¿Sí? O sea, estos no son los únicos motifs que hay otros más. Estos son algunos ejemplos de motifs que podemos ver como que son no bloqueantes, porque este le habla a este y después le habla a 2 a este. En ese sentido, que los mails sean más no bloqueantes, que yo te mando a vos un mail, después le mando otro, después te lo mando a vos, o cualquiera de esas combinaciones, es más o menos razonable. En realidad va a ser más, tal vez es más normal esperar algún tipo de respuesta, pero no siempre. Tengo que admitir que yo a veces mando un mail y después digo, la puta madre, me olvidé de escribir algo y mando otra cosa más. Así que bueno. O sea, por eso es que podemos darle algún tipo de interpretación y que puede tener sentido después en cómo, y que tiene sentido que de diferente, que depende cómo se interactúa en la red, los motifs sean diferentes. O sea, ya vimos que a nivel, a gran escala, las redes son muy parecidas, todas con todas. O sea, a gran escala las redes son muy parecidas. El diámetro es muy chico, en general hay un crecimiento por densidad, los grados tienen una cierta distribución, etcétera. O sea, eso es algo que se ve muy claramente, que son todas muy parecidas. Pueden variar un poquito, pero es muy poco. Después, a nivel chiquito, bueno, tenemos el tema de que qué vértices son más importantes, etcétera, pero eso es muy a nivel de nodo, entonces no sirve para generalizar y comparar redes. Pero a nivel medio es donde hay mucha varianza, donde obviamente no nos estamos centrando en casos particulares, pero nos habla mucho del comportamiento de la red.
Eso es la gran ventaja de los motifs, que es, no me estoy centrando en un nodo particular como estoy viendo centralidad o caminos mínimos, pero tampoco estoy yéndome a algo tan grande donde termino siendo muy parecido una cosa con la otra. ¿Sí? O sea, el estudio macroscópico nos ayuda mucho a entender cómo evolucionan las redes independientemente del caso. Digamos, el mesoscópico nos ayuda a poder identificar patrones que hay, y en este caso son patrones temporales, que es cómo se van dando las comunicaciones de forma y de cómo se van relacionando en particular en esta red. ¿Cuáles son los patrones de comunicación? En estos casos, porque son todos de comunicación. Entonces, otro estudio que se puede hacer es, por ejemplo, variando este delta, cuánto tiempo acepto para que haya entre 1 y 2 y entre 2 y 3, por ejemplo. Y se vio que, por ejemplo, este de acá, que es mandar, mandar y mandar, o sea, que solamente uno mande y sea medio goma, al principio, cuando tomamos un delta muy chico, es bastante, o sea, esto considerando el número de instancias y que no haya una vuelta. Cuando tomamos un tiempo muy chico, esta versión aparece bastante. Porque está el que te manda un mensaje tras del otro. Entonces, si tomamos un delta muy chico, está bien. Vamos a considerar ese caso. El tema es que si vamos aumentando el delta, este va a desaparecer, ¿sí? Empieza a decrecer porque empieza a tener respuestas. ¿Sí? Porque tal vez está el que te escribe re intenso, te escribe, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y después de pasar, no sé, unos 20 minutos, te responde la persona. Entonces, ahí, cuando esa persona te responde, por poner un ejemplo, este motif desaparece. O sea, deja de estar presente si yo tomo el delta más grande, porque entonces permito considerar otras aristas. Y después vuelve a crecer. Porque si yo vuelvo a dejar crecer, esto fue en una red de un sistema de mensajería dentro de un colegio, creo, o algo así. Si vos aumentás de vuelta el span de tiempo, empiezan a contar otras instancias de este caso donde hay uno que te clava el visto y nunca más te responde, ¿sí? Que tal vez inicialmente no le mandaste, hola, ¿cómo estás? Che, hiciste tu parte del trabajo, pero tal vez le mandaste, hola, pasaron 2 días, le dije, che, ¿qué onda? ¿Hiciste tu parte del TP? Y te clava y después le decís, che, dale, respóndeme, y ya está, ¿sí? Pero eso es una comunicación que se dio más larga. Entonces, es interesante que no es que, bueno, listo, tomemos un delta chico o tomemos un delta grande, no nos va a dar lo mismo. Depende de lo que yo quiera considerar, vamos a tener distintos resultados. No nos va a dar exactamente lo mismo. Se puede hacer el mismo análisis con cualquiera de estos otros. Este es el más fácil de entender qué es lo que está pasando. Considerar este 1, 2, 3, tal vez es un poco más difícil que entender cómo es que crece. ¿Sí? Este al ser el más simple, el modelo más simple, es más fácil de entenderle ya directamente por qué es que crece, por qué es que primero decrece y después crece. Y además debe ser de los pocos que primero decrece y después crece. En general, la gran mayoría debería tender a crecer. Todo esto porque considero cada vez más aristas. Así que bueno, no tengo nada más para comentar. O sea, no es esto, idealmente en el futuro va a estar combinado probablemente con la clase de predicción de links, como para ponerlo ahí en el medio. Pero bueno, esto me había quedado para el final y no. Así que bueno. ¿Alguna pregunta con esto? No. Ok, buenísimo, corto de grabar.